de WhatsApp el archivo que estamos trabajando, ya que usted no lo tiene. Si lo puede descargar, se lo voy a agradecer y me hace favor de presentarlo. Está bien, licencia, ahorita lo hago. Ya le envié el archivo al grupo de WhatsApp. Si pudiera abrirlo, se lo voy a agradecer. Muy bien, gracias. ¿Me podrían confirmar que ven la pantalla del joven César? Muy bien. Bueno, entonces así vamos a trabajar. Disculpen, como les digo, no es cuestión mía, sino que el sistema no sé por qué no me deja, ¿sí? Muy bien, entonces ahí ustedes ven el Excel que estamos trabajando, ¿sí? Como les decía, esta vez vamos a trabajar lo relacionado con el fondo de amortización. Entonces, si ustedes ven su enunciado que hemos hablado, pues la información es similar a todo lo que hemos trabajado, ¿verdad? Me habla de una empresa que emite obligaciones, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener esa información ya en nuestro cuadro analítico. Entonces, es el mismo proceso, ¿verdad? Colocamos la fecha de la emisión. ¿Por qué? Porque me va a servir de un límite inicial para poder determinar cuál es mi límite final, ¿sí? Tenemos el total de la emisión, que son 600,000 quetzales, tasa de interés del 15% anual. Tenemos límites. Compañero, ese del Panda de Oro, el último. Ajá, el panda de oro, por favor. ¿Sí? Entonces, tenemos ya la información trasladada al cuadro analítico. Si ustedes ven, por favor, le pido que se coloquen en la primera fila y primera columna del Excel a las personas que me están colaborando. ¿Sí? En la primera fila, donde está el cuadro analítico, por favor. Donde están los datos. Ahí estamos, gracias. ¿Acá está bien? Sí, ahí estamos bien, gracias. Entonces, lo que tenemos nosotros ahí es el traslado, es el traslado de la información. Entonces tenemos la información ya trasladada. Es simplemente trasladar el enunciado a esa parte de ahí, ¿verdad? Tenemos la fecha de la emisión, el total de la emisión, el porcentaje de interés, los límites que esta vez nos coloca el enunciado son trimestrales. Me dice que vencen cada 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre.
Entonces, como tenemos los límites finales, se recuerdan, ustedes ya saben cómo obtener el límite inicial, solo cuentan hacia atrás, ¿verdad? Y ahí tenemos las colocaciones. Las colocaciones de acuerdo al enunciado, una es con descuento y la otra es con una prima, ¿sí? Tenemos nuestro cuadro analítico donde vemos que tenemos el efectivo y el valor nominal. A los demás compañeros les pido que por favor tengan abierto su Excel, ¿verdad? Tal y como hemos trabajado en las otras sesiones. Abierto su Excel y van siguiendo lo que yo voy diciendo. Determinamos el valor de la prima y el valor del depósito. Después nos dice que el plazo de la vigencia de estos bonos, de estas obligaciones, es de 10 años. Y que para poder enfrentar ese pago de la deuda, constituye a partir del 1 de enero de 2029 un fondo de amortización, ¿sí? El fondo de amortización va a cubrir todo lo que yo debo actualmente. Entonces, ayer les había explicado que lo que se debe es siempre el valor nominal, no el valor efectivo. Yo debo en total 600,000 quetzales, independientemente de en efectivo cuánto haya recibido, ¿sí? 600,000 quetzales debo yo. Entonces la contabilidad normal, pues esa ya la habíamos visto. Bajemos un poquito, por favor, hacia donde están las partidas, en la columna A, por favor. Bajemos a donde están las partidas. Suba, compañero. Si me hace favor, César, en la columna A, coloquémonos donde empiezan las partidas, que es en la fila 28. Le agradezco mucho. Entonces ahí tenemos nosotros las partidas contables. Partidas que ya sabemos hacer, ¿verdad? La primera es la garantía, pero en este caso el enunciado no nos habla de garantía. Entonces, ¿qué hago? Omito esa primera partida, ¿sí? Si hay dentro de mi enunciado una garantía estipulada, entonces la primera partida siempre va a ser esa, la garantía, por favor, ¿sí? Entonces la partida número 1 es la autorización. Ya sabemos que creamos un activo que se llama obligaciones por colocar y un pasivo que se llama emisión de obligaciones. O, si ustedes lo conocen como obligaciones por pagar. Cualquiera de las dos es correcta, ¿sí? La dinámica de las cuentas contables las recuerdo. Obligaciones por colocar es un activo, es un derecho que yo tengo a obtener dinero, y cada vez que yo haga colocación, esa cuenta va a disminuir de valor. Aumenta el efectivo y ella disminuye de valor. Y la cuenta emisión de obligaciones, esa no se modifica. Siempre durante los 10 años que tenga vida estas obligaciones, siempre va a tener el saldo de 600,000 quetzales. Esa cuenta solo va a desaparecer al final del periodo cuando yo vaya a hacer la redención de las obligaciones, ¿sí? La segunda partida es la colocación que estamos realizando. En este caso yo hice la colocación, ambas colocaciones las hice en una misma fecha, en una misma partida, perdón. ¿Por qué? Porque fueron hechas el mismo día, ¿sí? Entonces yo uno las partidas. ¿De dónde saco los datos? Si ustedes, a las personas que están presentando, le pido que suba un poquito hacia donde está el cuadro de análisis. Ahí estaría bien. Ahí estamos, ahí estamos. Entonces, en el cuadro de análisis nosotros tenemos dos columnas. Tenemos efectivo y tenemos valor nominal, ¿sí? Entonces, el dinero que ingresa a caja y bancos va a salir de la columna de efectivos. Y la regularización que vamos a realizar de la cuenta obligaciones por colocar va a salir de la columna de valor nominal, ¿sí?
De ahí sacamos los datos. Entonces bajemos por favor nuevamente a la partida 2. Gracias. Entonces en la partida 2 tenemos caja y bancos, 590,000. Sumatoria de la columna valor efectivo. Descuento sobre emisión de obligaciones es la diferencia que hay en la primera colocación que se hace con descuento. Dice que recibí 350,000 quetzales, perdón, que las obligaciones costaban 350,000 quetzales y yo recibí 332,500. La diferencia es el descuento y eso es lo que estoy registrando en la partida 2. ¿Sí? Descuentos sobre emisión de obligaciones. Después, ese es un activo, ¿sí? Es un gasto registrado por anticipado. Ese gasto anticipado, conforme vayan avanzando los meses, va a ir desapareciendo y yo voy a crear un gasto cada mes. Lo explicamos ayer y lo explicamos antier cómo se hace esa partida. La tercera cuenta que ustedes tienen es una prima por colocación de obligaciones. Es un pasivo, es un ingreso no devengado, ¿sí? Yo lo estoy recibiendo, pero aún no lo devengo. Lo voy a devengar durante todo el periodo de vida de los bonos. Entonces esa cuenta de pasivo va a ir disminuyendo y se va a ir creando una ganancia cada mes. Una ganancia que va a ser proporcional. Vamos a tener que repartir ese valor proporcional entre todos los meses que aún faltan para que se termine la vida útil de los bonos. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto. Y después abonamos también la cuenta de obligaciones por colocar, que es la cuenta que yo les digo que registramos en la partida 1 y que poco a poco va a ir bajando de valor. Esa cuenta se abona con el valor de la sumatoria de la columna de valor nominal que habíamos indicado. ¿Sí? La partida número 3 son los intereses que estamos calculando. Partida número 3, por favor. Son los intereses que estamos calculando y que corresponden a enero. ¿Sí? En este momento yo estoy al 31 de enero del 2024 y las colocaciones ambas se hicieron el 1 de enero del 24, entonces yo debo las dos colocaciones. Yo debo 350,000 de la primera colocación y 250,000 de la segunda, ¿verdad? Entonces en total yo debo 600,000. Entonces, ¿cómo lo calculo? 600,000 por la tasa de interés, que es el 15%, eso me va a dar un valor anual de interés. Entonces, ese valor anual, como yo quiero registrar solo enero, entonces yo voy a dividirlo dentro de 12, ¿sí? Y registro lo de enero, ¿sí? Entonces ahí no me voy a detener mucho porque ya lo habíamos explicado en 3 ejercicios anteriores. Entonces no nos vamos a detener. Y como estamos en enero, y recordemos que nuestros límites de tiempo son trimestrales, enero a marzo y lo pago en abril. Abril, junio lo pago en julio, julio, septiembre lo pago en octubre y octubre, noviembre lo pago en diciembre. Entonces, ahorita en enero yo solo provisiono, no pago, solo provisiono. ¿Sí? Y esta partida, aquí tenemos la característica que como ya se colocó todo, esta partida prácticamente se va a repetir todos los meses para febrero y marzo, que es el trimestre, pero también para el resto del año y el resto del siguiente año y así sucesivamente hasta que terminen los 10 años de vida. Entonces acá, pues yo voy a colocar la anotación, ¿sí? Que hemos venido trabajando en estos últimos ejercicios, recordando que la anotación debe cumplir ciertas características, ¿verdad? La primera, que es periodicidad de la repetición, es decir, cada cuánto la voy a repetir. También debo explicar
qué es lo que estoy registrando con esta partida que repito y los límites, el inicial y el final. Entonces, la nota dice, esta partida es repetitiva mensualmente. Ya estoy diciendo cada cuánto la repito, es decir, cada mes. Para registrar intereses gasto sobre colocación de obligaciones. Digo para qué la estoy repitiendo o para qué la voy a registrar. Y ahora vienen los límites. ¿A partir de cuándo? A partir de febrero, porque yo ya registré la de enero, la tengo registrada ahí. Entonces, a partir de febrero del 2024. Y como se va a repetir durante los 10 años, entonces yo le coloco como límite final hasta la redención de las obligaciones o hasta la fecha de la redención. Y una vez esté en esa, la nota cumpla con esas características, pues está bien, ¿verdad? La partida número 4 es la amortización del descuento y la amortización de la prima, ¿sí? La partida número 4. Ya lo habíamos explicado en ejercicios anteriores y aquí en el archivo que yo les compartí, pues también les puse la explicación, ¿verdad? Les explico cómo se calculó esa prima, esa amortización de descuento y esa prima de vengada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomar el valor de la prima y dividirlo dentro de los meses que faltan para su vencimiento desde el momento que yo registré por primera vez la cuenta descuento sobre obligaciones. Y la primera vez que yo registré la cuenta descuento sobre obligaciones fue el 1 de enero del 24, en la primera colocación. Entonces, a partir de 1 de enero de 2024 empiezo a contar cuántos meses hay hasta la fecha de la redención y me dice que son 10 años completos. Esos 120 meses. Yo simplemente divido el valor del descuento dentro de 120 meses y el valor de la prima igual por 120 meses. Me da los factores que tiene ahí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Registrando un gasto. ¿Cómo registro el gasto? A través de una cuenta que se llama amortización descuento. ¿Sí? Y ese descuento sobre obligaciones, que es un activo, lo voy disminuyendo de valor. ¿Cómo disminuyo el valor de un activo? Haciéndole un abono. ¿Sí? Ahora, el registro de la ganancia. Al ser una utilidad, sabemos que es de naturaleza acreedora. Entonces, cada vez que yo necesite registrar una utilidad, voy a crear una cuenta en el lado del haber que se llama prima sobre obligaciones devengadas. ¿Sí? Es una ganancia. Y debo de regularizar el pasivo que yo creé en la partida donde se registró por primera vez la prima. ¿Sí? Entonces, para regularizar un pasivo, ¿qué hago yo? Le hago un cargo. Entonces, para ese cargo se va a llamar prima sobre colocación de obligaciones, ¿verdad? Solo traslado al lado del debe. Esa es la partida número 4 y como ya no hay más colocaciones, pues la nota también se tiene que colocar hasta el final de los 10 años. ¿Sí? Ahí ven ustedes esta partida repetitiva mensualmente para la regularización de los gastos y productos anticipados. ¿Sí? Si se dan cuenta, cambió con la redacción del ejercicio anterior, pero estoy diciendo lo mismo porque tengo gastos y productos anticipados. El concepto sigue vivo ahí, sé lo que estoy haciendo. Para regularizar gastos y productos anticipados. ¿A partir de cuándo? A partir de febrero de 2024 hasta la fecha de la redención. ¿Sí? Y después toca los pagos de intereses. En las tablas del tiempo ustedes tienen que los intereses se van a pagar el 1 de abril, el 1 de julio, el 1 de octubre y el 1 de enero de cada año. ¿Sí? Entonces ahorita nos corresponde registrar la partida del 1 de abril, porque es la más cercana. Estamos registrando en la partida 4 las regularizaciones de activos y pasivos anticipados al 31 de enero. Entonces la siguiente fecha sería el pago de intereses del 1 de abril. Entonces, pago 3 meses de intereses que ya dejé calculados en la partida número 3. ¿Sí? Entonces, estos 22,500, si ustedes los dividen dentro de 3, que es el periodo que están pagando, 3 meses,
les va a dar el mismo valor que ustedes provisionaron por pagar en la partida número 3, que son los intereses. ¿Sí? Y va a ser intereses por pagar contra caja y bancos, porque sale en efectivo. Y esa partida se va a repetir cada trimestre, cada abril, cada julio, cada octubre y cada enero de todos los años hasta que llegue a los 10 años que dice el enunciado que tienen vida las obligaciones. Entonces, ¿qué hago? Hago una nota para no tener que estar repitiendo tanto. La nota dice, esta partida se repite y ahora voy a decir cada cuánto se repite. 1 de abril, 1 de julio, 1 de octubre y 1 de enero. ¿Sí? Ahí está la primera característica que tiene que tener. Cada cuánto se repite. Para liquidar intereses por pagar. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciendo para qué la estoy registrando. Ahora tengo que colocar mis límites iniciales y finales. Como esta es la de abril y la siguiente que se repite es la de julio, entonces digo a partir de julio 2024 hasta la fecha de la redención. Entonces la contabilidad está sencilla, es algo que ya habíamos visto. Vamos al fondo de amortización. Vamos a la columna, a la fila, a la casilla, por favor, A22. Vamos a A22, por favor. Columna A, línea 22, por favor. Ahí está la información acerca del... ¿Perdón? No, nada, listo. Ahí está la información relacionada con el fondo de amortización. Si nosotros vemos el enunciado, me decía, para redimir las obligaciones a los 10 años plazo, se le ordena que constituya un fondo de amortización el 1 de enero del 29, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a...? Pero ahí no me dice por cuánto debo yo hacer ese fondo. Solo me dice, usted empiece a crear ese fondo el 1 de enero del 29. Entonces, ¿cómo determino yo cuánto voy a depositar? Porque no voy a depositar los 600 que debo, porque el objetivo del fondo es que cada año yo deposite una cantidad para que genere intereses y al siguiente año deposite un poquito menos y así sucesivamente un poquito menos hasta completar todo lo que tengo, ayudándome de los intereses. Entonces, por favor, nos vamos a ir a la casilla M60, por favor. M60. A partir de ahí vamos a empezar a trabajar. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que yo hice acá fue que coloqué los años, cada año lo coloqué o lo listé señalando cuándo inicia y cuándo finaliza el año. Entonces, el año 2024 va a iniciar 1 de enero y termina 31 de diciembre. Y así, 24, 25, cuento los 10 años que tienen de vida estas obligaciones. ¿Sí? Y el enunciado me dice que yo voy a constituir el fondo el 1 de enero del 2029. ¿Sí? 1 de enero del 2029. Entonces aquí la clave está. Cuando a ustedes les digan que el fondo de amortización se constituye el 1 de enero de cualquier año, entonces se ubican ustedes en el año que corresponde. Yo ubiqué ahí, ustedes ven que les puse en amarillo ahí el año 2029. ¿Sí? En ese momento se empieza a constituir el fondo y entonces ahí ustedes hacen un primer aporte, que es lo que está en la columna P. Ahí en el número 6, a la par yo le puse un 1 porque es el primer pago que ustedes realizan. Después cuentan hacia abajo los años que hacen falta y en el año 10 ustedes llegan a 5 aportes. ¿Sí? En el año 10 ustedes llegan a 5 aportes. Ahora aquí el problema es
que como ustedes están haciendo el depósito el primer día de cada año, yo les pregunto a ustedes, el pago que ustedes van a hacer el 1 de enero del 2033, ¿será que ya devengaron los intereses del 2033 o no los han devengado? No, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos que solo hago 5 pagos y divido esos 600,000 dentro de 5, que voy a hacer 5 pagos, efectivamente, cuando lleguen los 5 años, cuando llegue el 1 de enero del 33, yo voy a tener los 600,000 en el banco. Pero la deuda se liquida el 31 de diciembre del 33. ¿Sí? Entonces, quiere decir que cuando yo llegue a la fecha en que debo de pagar, no voy a tener los 600,000. Voy a tener 600,000 y un poquito más. ¿Sí? Entonces, va a venir mi gerencia y me va a decir, quiere decir que me tuviste dormido ahí, no sé, 50,000 quetzales, porque no contemplaste los intereses que iba a generar, dinero que yo pude usar para otra cosa. ¿Sí? Entonces, recuérdense que ustedes son asesores financieros y en su caso de asesores financieros lo que les piden es que sean exactos. ¿Sí? Que si les piden que hagan X cosa, la hagan y que quede cabalito al final del periodo que se los pidieron. Entonces, yo voy a necesitar hacer un sexto aporte para con ese sexto aporte de una vez recibir los intereses del año que me falta por percibir. Entonces, cada vez que a ustedes les digan que el depósito se hace el 1 de enero de X año, empiezan a contar ese año hasta la fecha en que termina la vida útil de las obligaciones y le adicionan un pago extra. ¿Sí? Por eso es que se están cuenta ustedes de 29 a 33 hay 5 aportes, pero ustedes le suman uno más, quiere decir que ahora van a hacer ustedes 6 aportes. ¿Sí? ¿Queda clara esa parte? Cada vez que sea el aporte el 1 de enero de un año, siempre se le agrega un pago adicional. ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces ahora, ¿cuánto debo yo? Yo debo 600,000. Y si lo divido dentro de 6, quiere decir que para que yo tenga los 600,000 después de esos 6 pagos, yo tengo que hacer 100,000 quetzales de aporte. Cada pago mío debe de ser de 100,000 quetzales. ¿Sí? Ya teniendo ese dato, entonces nos vamos al inicio de la columna, al M1, por favor.
Disculpen, jóvenes, me sacó de la reunión. Entonces, estábamos en la columna M, ¿sí? En la columna M. Ahí ustedes van a ver que hicimos un cuadrito. Ese cuadrito me sirve a mí para ver cómo se va a comportar mi dinero cada año y cada aporte que yo hago. El cuadro consta de 4 columnas, ¿sí? En la primera columna, perdón, de 5 columnas. En la primera columna yo consigno el año en que voy a hacer el aporte. La siguiente columna va a corresponder al interés anual que va a generar este aporte que voy a hacer. La columna 3 va a ser el resultado de restarle a los 100,000 quetzales fijos que yo tengo que depositar cada año, restarle los intereses que estoy devengando. Por lo tanto, cada año yo voy a depositar un poquito menos, porque cada año va a estar generando intereses. La columna 3 representa un valor fijo que siempre debe ser 100,000 quetzales. Y va a ser la sumatoria del depósito que yo voy a hacer en efectivo más los intereses que está generando la cuenta. Es decir, interés más depósito anual siempre tiene que ser igual a la columna de interés más depósito, ¿sí? Y deben de sumar 100,000 quetzales exactos. Y la quinta columna es el acumulado que voy obteniendo después de cada aporte, ¿sí? Entonces, el enunciado me dice que el primer aporte yo lo hago el 1 de enero del 29. Entonces, en el 1 de enero del 2029, si ustedes se dan cuenta ahí no hay intereses generados. Le doy la palabra a Gilmar. Ajá, sí, ahorita lo vamos a explicar. ¿Cómo llegamos a esos valores? No tenga pena, no tenga pena. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven el 1 de enero del 2029, es el primer aporte. Como es el primer aporte que estoy haciendo, no he generado intereses. Entonces, quiere decir que mi depósito anual, en el depósito anual va a ser lo que yo voy a desembolsar. Entonces, el depósito anual, hago mi primer pago, 100,000 quetzales. ¿Sí? Y esos 100,000 quetzales van a devengar intereses todo el año 2029. ¿Sí? Y yo los voy a registrar cuando haga mi segundo aporte. Porque cuando haga mi segundo aporte, yo voy a llegar al banco y voy a preguntar cuánto tengo acumulado de intereses. Y entonces, si tomo los 100,000 quetzales, que fue el primer depósito, y lo multiplico por el 16% de interés anual, que es lo que me dice el enunciado que va a ganar esa mi cuenta de ahorro, me dice que al año yo voy a tener 16,000 quetzales devengados. Ese sí es directo, ese no lo divido dentro de 12 ni de nada, porque me está diciendo que es anual. Y yo estoy haciendo aquí pagos anuales. ¿Sí? Entonces, mi pago es anual y mi cálculo de intereses siempre va a ser anual, no mensual. Entonces, yo voy a tener devengados 16,000 quetzales de intereses el 1 de enero del 2030, que llego a hacer mi segundo aporte. ¿Sí? Entonces, como el objetivo es que yo todos los años deposite 100,000 quetzales para que después de 6 aportes tenga los 600,000, yo no puedo depositar los 100,000 quetzales exactos, porque si no tendría 100,000 más el interés que ya devengué. Y entonces me pasaría al final de los 6 años, de los 6 aportes, me pasaría de lo que yo establecí. Entonces, ¿qué hago? Como mi aporte siempre tiene que ser 100,000, entonces yo digo, si yo voy a depositar 100,000, pero ya tengo 16,000 devengados, yo solo deposito 84. ¿Sí?
Entonces ahí está, el 1 de enero del 2030 yo tengo intereses devengados de todo el 2029 por 16,000 quetzales. Le sumo 84,000 que voy a aportar en efectivo, quiere decir que mi aporte total siempre van a ser 100,000. Y al 1 de enero del 2030 yo tengo acumulados 200,000 quetzales en mi cuenta. ¿Estamos ahí con esa dinámica? ¿La comprendimos? ¿Sí? Sí, licenciado. Muy bien, entonces ahora vamos al tercer aporte, el 1 de enero del 31. El 1 de enero del 31 voy a hacer mi tercer aporte, ¿sí? Juan Carlos Arias, ¿podría explicar? Dice, ahorita va a hacer la misma explicación con el año 2031. La dinámica es la misma, ¿sí? En el año 2031 yo voy a hacer un tercer aporte. ¿Cuál es mi objetivo? Depositar otra vez 100,000 quetzales para que en ese momento yo tenga acumulado 300,000. Entonces, el 1 de enero del 2031, yo me doy cuenta que todo el 2030, 200,000 quetzales generaron intereses. ¿De cuánto? Del 16% anual. ¿Sí? Entonces, todos los intereses generados durante el 2030, yo voy y los convierto en efectivo en el 2031 en el momento que hago mi segundo aporte, mi tercer aporte, perdón. Le consulto al banco que me diga cuánto tengo de intereses acumulados. Y me dice, usted en este momento, 1 de enero del 31, tiene acumulados 32,000 quetzales de intereses. Entonces, no voy a depositar 100,000 otra vez. Voy a depositar 100,000 menos esos 32,000 que ya devengué durante todo el 2030. Entonces ahora solo voy a depositar 68,000 quetzales. 68,000 quetzales que estoy depositando en efectivo, más 32,000 que generó todo el año 2030, esos 200,000 que tenía acumulados, me da otra vez un aporte total de 100,000 quetzales. Por lo tanto, tengo 300,000 acumulados al 1 de enero del 2031. La persona que preguntaba si podía explicar nuevamente, no sé si entendió esa parte o volvemos a explicarlo. Ahí estamos, sí entendió. Entonces, en el 1 de enero del 2031 yo tengo 300,000 quetzales y va a devengar 300,000 quetzales intereses durante todo el 2031. ¿Y cuándo los voy a registrar? En el 2032. En el 2032 que yo hago mi cuarto aporte, antes de pagar le pregunto al banco, los 300,000 que yo te deposité el año pasado, ¿cuánto me generaron de intereses? Te generaron 48,000, me dice el banco. Ah, muy bien, entonces yo necesito que sea un aporte de 100,000, entonces solo te voy a dar 52,000. Se lo sumas a los intereses que me tenés que pagar y nuevamente tengo 100,000. Lo sumo a los 300 que traía y ahora tengo acumulados 400. Y así me voy en cada mes, ¿sí? Cada año. Me voy a ir haciendo la misma dinámica. ¿Estamos ahí? ¿Comprendemos el cuadrito? Sí, muchas gracias. ¿Sí? ¿Todos? Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, esta es una forma de gestionar mi dinero, porque si lo analizamos bien, miremos, ¿cuánto debía yo? Yo debía 600,000 quetzales, ¿sí? ¿Cuánto fue lo que realmente yo saqué en efectivo de mi caja y bancos? A ver, jóvenes, ¿cuánto fue lo que yo saqué en efectivo de mi caja y bancos? Fondos propios. 360,000. ¿Sí? Yo no pagué los 600. Yo pagué 360,000. ¿El resto quién lo pagó? El interés. Lo pagó una tercera entidad, lo pagó un banco. Entonces, aparte de que yo no castigué
el último año, que sería el 2033, yo no lo castigué sacando de un solo los 600,000 que me pudo haber causado algún problema de liquidez. Aparte de eso, yo aproveché el beneficio que me daba un banco y pagué menos todavía de lo que tenía estipulado pagar. Entonces, eso es lo que hace esta técnica. Me ayuda a gestionar mi deuda. ¿Sí? ¿Comprendemos eso? Muy bien, entonces ahora vamos a la columna S, por favor. Movámonos a la columna S. ¿Sí? Y nos vamos al final, a la fila S53. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Lo mismo que hicimos en el caso anterior. Listé mis años colocando el inicio del año y el final del año, ¿sí? Desde el 1 de enero del 24 hasta el 31 de diciembre del 33, ¿sí? Y conté, porque ahora me dice, ahí fue donde yo les voy a hacer el cambio. Eso no lo dice el enunciado. El enunciado me dice que el pago se hace el 1 de enero del 29. Pero entonces yo les dije que les iba a enseñar cómo se trabajaba si en lugar del 1 de enero del 29, el enunciado me hubiese dicho que era el 31 de diciembre del 29. Es el mismo año, pero al final del año, no al principio, ¿sí? Siempre nos vamos a ubicar en el 29. Solo que aquí en este segundo caso yo el pago lo hago el final del año. ¿Estamos claros qué es lo que voy a hacer? El pago se va a realizar el 31 de diciembre de 2029. Solo estamos haciendo una modificación al ejercicio. ¿Estamos claros ahí? Muy bien. Entonces contamos los años hacia abajo, los que faltan para que se termine hasta llegar al 33. Y nos da 5 años. Aquí ya no sumamos un pago adicional, ¿sí? Contamos del 29 al 33 y la cantidad de años que me diga es la cantidad que yo voy a dividir la deuda. Entonces ahora me dice que son 5 aportes los que yo voy a hacer. Tomo los 600,000 que debo y lo divido dentro de 5. Me dice que cada aporte que yo debo hacer es de 120,000 quetzales. Entonces vamos al inicio de la columna S, por favor. Vamos a ver el cuadrito. Subamos al principio de la columna S, por favor, César. Le agradezco mucho. Entonces, ahora vamos a comparar los cuadros, ¿sí? En el cuadro donde yo pago o donde yo hago el pago el principio del año, si se dan cuenta, cuando yo hago el pago, yo estoy registrando intereses del año anterior, no estoy registrando intereses del año que estoy pagando. Estoy registrando intereses del año anterior. Por eso le sumé un año, porque necesitaba devengar los intereses del último año. En este caso que yo estoy haciendo el pago el último día del año, yo voy a devengar los intereses del mismo año en que estoy pagando. ¿Sí? Los intereses del mismo año que yo estoy pagando son los que voy a registrar dentro de mi contabilidad. Entonces, el cuadro es el mismo. Tiene una fecha, tiene un interés devengado, tiene un aporte que yo voy a hacer, que va a ser mi aporte en efectivo, y tengo mi objetivo, que son 120,000 cada año. Y tengo un acumulado, que el objetivo es que después de los 5 años yo llegue a los 600,000. ¿Sí? Entonces ahora sí centrémonos solo en el cuadrito, en el segundo cuadrito, por favor. El primer aporte me dice que yo lo hago el 31 de diciembre del 2029. Entonces, al igual que en el caso anterior, ese primer aporte no está devengando intereses. Ese primer aporte siempre va a ser completo. Entonces ahí en intereses yo no coloco nada.
el depósito o lo que yo estoy pagando en efectivo es de 120, no generó intereses, es 120 y lo acumulado es 120. Juan de Dios, ¿tiene una duda? Sí, buenas noches, disculpe una consulta ahí, solo me perdí porque me levanté un rato. El No te- segundo fondo que está haciendo ahorita ahí es por cuestión de ejemplo nada más, no es como que resolución del enunciado que estábamos viendo originalmente. No, el enunciado solo dice el 1 de enero de 2029, pero en algunos ejercicios el fondo de amortización le pueden pedir que no lo haga el 1 de enero, sino que lo haga el 31 de diciembre, el último día del año. Entonces yo le estoy aprovechando para explicar en este ejercicio los dos casos. Ah, ok, entiendo. Muchas ¿Sí? gracias. Muy bien. Entonces, el primer aporte lo hago el 31 de diciembre del 2029 y es por 120,000 quetzales y tengo acumulado a ese fin de año 120,000 quetzales. ¿Sí? Entonces, me voy al 31 de diciembre del 2030. ¿Sí? Esos 19,200 que están ahí son intereses de todo el 2030. ¿Sí? Y yo estoy pagando el mismo 2030. Entonces, en el caso anterior, los intereses se registraban hasta el siguiente año, porque era cuando yo pagaba. En este caso, los intereses se registran el mismo año que yo pago. Entonces, yo digo,
Muy bien, una disculpa, entonces continuemos. Sí, en unos minutos voy a enviar la asistencia. Entonces, esos 19.200 que yo estoy registrando al 31 de diciembre de 2030 son los que devengaron todos los 120.000 que yo deposité el 31 de diciembre de 2029. Durante el 29 no devengaron ningún interés, lo empezaron a devengar el 1 de enero del 2030. Y desde el 1 de enero del 2030 al 31 de diciembre de 2030, fueron 120.000 quetzales los que devengaron intereses. Ahora yo hago mi nuevo aporte de 120 y le digo al banco cuánto tengo acumulado ahorita de intereses. Me dice, tenés acumulados 19.200. Muy bien, entonces a los 120 que yo debo depositar, le voy a restar 19.200 y solo voy a depositar 100.800. ¿Sí? 100.800 más 19.200, cumplo con mi meta anual de 120 quetzales depositados. Y acumulo 240. ¿Sí? Esos 240 están a final del año 2030. No van a devengar intereses el año 2030. Van a devengar intereses a partir del año 2031, el 1 de enero. Entonces, todos 2031 se va a calcular interés sobre 240.000 quetzales acumulados. Cuando llegue el 31 de diciembre de 2031, yo le pregunto nuevamente al banco cuánto tengo acumulado, cuánto devengué ese año 2031 de intereses, y el banco me dice que devengué 38.400. ¿Sí? Entonces, a los 120 que yo debo depositar, le quito 38.200 y vuelvo a aportar 120 y ahora tengo acumulados 360.000. Y así me voy con cada año, ¿sí? Cada año deposito 120 hasta llegar a mi meta de 160.000, perdón, de 600.000 quetzales. ¿Sí? ¿Estamos claros con el cuadrito ahí? Ese es sencillo de entender. No sé si ustedes están de acuerdo. Sí, licenciado, solo una duda. Dígame. Cuando el ejercicio nos indique que es el primero de, ejemplo, 2029, así como en este ejercicio, entonces nosotros terminamos agregando un año más. Correcto. Y cuando sea al final de algún año, como en este ejemplo, tomamos de esa fecha en adelante hasta terminar los años, ¿verdad? Sin agregar ningún año. Correcto, así es. Ok, gracias.
Disculpen, compañeros, ¿será que alguno de ustedes no me podría explicar la columna V, donde dice intereses más depósito? ¿Cómo es que él lo está separando? Perdonen. En la columna, ¿qué dijiste, V? La que dice 120,000. Sí, sí, es que entiendo que de los 120,000 le sacó el interés que va a pagar durante esos últimos 4 años, que es el 16%. Pero, ¿a qué corresponde esos 120,000? Me perdí ahí, Digamos, perdón. es que, o sea, decís de dónde salió que tienen que ser 120,000. Sí, correcto. Pues como en el ejercicio no nos dice de cuánto va a ser el depósito que nosotros tenemos que dar, lo que hizo fue dividirlo en el tiempo que tiene. Entonces, digamos, tiene que cubrir 600,000 en 5 años. Sí, 29, 30, sí, en 5 años. Entonces, lo que hace es agarrar los 600,000 y los divide dentro de 6. Entonces, tendría que juntar 120,000 al año para que al finalizar los 5 años tenga los 600,000. Es lo mismo que hizo en el anterior, Ya. solo que en el Ajá. anterior agarramos 100,000, pero porque él lo hizo tomando en cuenta de que tiene 6 años en lugar de 5. Ok. Ok, Por eso listo, fue que... gracias. Bien. Ok. Gracias, muy amable, Alex. Jóvenes, en este momento voy a subir el link de la asistencia. Disculpen, no es que yo me quiera desconectar, sino que la señal parece que está fallando. Somos muchos conectados y el problema se da cuando empezamos a presentar, como que se recarga la red. Entonces, ahorita les voy a mandar el enlace aquí al grupo para que ustedes registren su asistencia.